mete algo ahí en el medio que le decimos, no, pero pará, Kevin, qué necesidad. Así que los saludamos. ¿Querés hablar, Kevin? Saludarlos antes que nada. Nada para defenderte, ¿no? No, nada para defenderme. Feliz de la victoria de Argentina y bueno, estar atentos al Noti. Muy bien, muy bien. Mirá cómo hace los deberes también. También se completa la mesa ahí del otro lado. También en la otra computadora, a espaldas de Kevin, está Victoria Duclos-Seuet. Todo lo que tiene que ver con las redes sociales en esta y todas las mañanas y todas las noches y la tarde, labura 24 horas. Victoria Duclos-Seuet, las veces de CM, de Social Media Manager, ahí también en lo que es el Instagram y demás redes. ¿Y por qué mencioné el Instagram? Porque ustedes pueden enviarnos sus pedidos de canciones con el tópico, como cada viernes acá en el Noti que hacemos es levantar el viernes, así que con buena música bien arriba para la jornada y para darle la bienvenida a lo que vendrá, que es el finde. Así que vayan al Instagram @.0.me o también a nuestro WhatsApp, donde pueden dejarnos sus comentarios, saludos, felicitaciones, sugerencias, denuncias, reclamos sociales, lo que quieran, pedidos de canciones, ¿por qué no? Es al WhatsApp de la radio, al más 54 911 73 60 49 07. Repito el número de WhatsApp porque queremos que lleguen los mensajes: 73 60 49 07. No dije mi nombre, es Diego González y por 28 veces, incluyendo la de esta mañana, estoy al frente del Noti y no estoy solo, estoy acompañado por un montón de gente que vamos a mencionar. Luego vamos a tener la presencia de, obviamente, el teacher Golompié, Federico Marchi, va a estar Carmen Fernández también, que le extrañamos. Hoy va a debutar Julia Yacela con información de futsal también. Entrevistas como cada viernes, Alejandro Nava con economía de a pie. Y al primero que hay que volver a mencionar es a Pablo Velázquez. Ya lo tenemos acá dentro del estudio y le damos la bienvenida porque pasaron cosas en nuestro país. Pasaron cosas, pasan cosas siempre en materia al menos de derechos humanos, de violencia policial. Si querés te puedo comenzar a comentar algunas de las cuestiones. Si se mantienen conectadas a las redes sociales de organismos de derechos humanos o espacios que son críticos a la postura policial, quizás se habrán topado con algún video, un video que se hizo viral, donde un efectivo policial le disparó a corta distancia con un arma larga a un hombre de 33 años en el abdomen. Eso ocurrió en Argentina, fue en Tucumán, fue en el barrio Costanera Norte. Se ve en el video que es de noche en el barrio, un hombre en cuero se acerca a un uniformado, le señala algo le responde y como respuesta el policía levanta su arma, dispara hacia arriba, luego apunta y le dispara al hombre. Se ven los chispazos al detonarse las postas de goma. Lo sabemos porque alguien lo filmó y también es algo que eso no ocurre en la mayoría de estos casos. Quizás es por eso también que el policía en este caso fue pasado a disponibilidad por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Tucumán. Estos hechos suceden todo el tiempo, sobre todo en los barrios populares y más marginales de los alrededores de San Miguel de Tucumán, en la provincia, que basta recordar dos casos recientes ocurridos durante la cuarentena del 2020 relacionados con el accionar policial. Uno de ellos la desaparición y el asesinato de Luis Espinosa por parte de policías tucumanos, que después de 5 días arrojaron su cuerpo por un acantilado. Y el caso de Iván Nadal, asfixiado hasta la muerte por otro agente. Igual que el caso de George Floyd, pero en Argentina. Y la policía de Tucumán entra a los barrios recurrentemente. Sí, perdón, incluso no fue cercano en el tiempo. Fue bastante cercano en el tiempo. Quedó un poco eclipsado también porque fue algo muy fuerte, fue algo muy conmocionante lo de Floyd a nivel mundial. Pero fue un caso que fue realmente similar. O sea, Nadal estaba en el suelo y fue asfixiado con la rodilla haciendo presión sobre el cuello. Y bueno, eso pasó un poco desapercibido en medio de ese tiempo también, pero es también producto del accionar de esta policía de Tucumán, que entra a los barrios recurrentemente a hacer pequeñas razzias, a veces, por actividades vinculadas a la corrupción, a ciertos tipos de cajas chicas que manejan parte de las comisarías y de las policías, como el juego clandestino, la trata de personas. Y bueno, hay golpes y violencia sobre todo contra los jóvenes. En el caso de esta persona se trata de un joven con problemas de consumo y un uso irracional del arma. La persona que fue disparada se está recuperando. Fue víctima de postas de goma, lo cual eso también atenuó un poco tal vez los efectos y las consecuencias que pudo haber sufrido.
Y queda por pensar si, bueno, el hecho de que el Estado pasa disponibilidad a estos agentes cada vez que ocurren este tipo de cuestiones es algo bueno o es algo para celebrar, o desnuda también al mismo tiempo la falta de prevención, la falta de capacitación, de acciones de prevención y el déficit formativo de las fuerzas que supuestamente están para cuidarnos, pero en muchos casos hacen todo lo contrario. Sí, algo que también mencionaste más en una oportunidad acá en el Noti, justamente el tema de formación, de herramientas y recursos para que tampoco, digamos, como tirar a la calle a las fuerzas policiales sin recursos y herramientas y conocimiento de cómo proceder ante distintas situaciones. Recuerdo que hace muy poquito también hablábamos del caso de este artista, del músico Chano Charpentier. Exactamente, y además para que tampoco tengamos que lamentar más casos. Sino que se pueda también prevenir, que no tengamos que estar sumando nombres a las listas de víctimas, que no se sigan destruyendo familias, que no se sigan destruyendo futuros, porque muchas de estas víctimas también son personas jóvenes, o en su mayoría son personas jóvenes o de menos de 35 años. Entonces también hace falta una acción preventiva, formativa, y un control mucho más severo y mucho más rígido también para las fuerzas policiales. Para la psiquis de los profesionales. Exactamente. Nos vamos a quedar en Tucumán, Diego. Nos quedamos en la provincia de Tucumán. Nos quedamos en Tucumán. ¿Qué pasó además de esto? Ya como si fuera poco. Bueno, el jueves 2 de septiembre, esto fue la semana anterior, aproximadamente a las 17:30, tomó conocimiento unos días después, 4 mujeres detenidas murieron carbonizadas luego de iniciarse un incendio dentro de una celda en la cual estaban detenidas. Esto fue en la Brigada General de Concepción, en la provincia de Tucumán. Sus nombres eran María José Sarabia, Macarena Salinas, Micaela Mendoza y Janet Santillán, quienes arrastraban condenas de entre 3 y 6 años de prisión. Y bueno, murieron quemadas y asfixiadas mientras estaban detenidas. Estaban esperando desde hacía meses también el traslado a una unidad penitenciaria, como corresponde en los casos de personas que están detenidas. Esta brigada no era un lugar que estaba definido para la detención y para albergar personas de manera permanente. Las protestas en sitios de detención son algo habitual y son tan habitual como las deficiencias sanitarias, edilicias y humanitarias que estos establecimientos llevan arrastrando junto con el maltrato o la falta de preparación del personal que está a su cargo. Y por supuesto que esta masacre también comenzó con una protesta para denunciar las graves condiciones de detención y exigir el traslado a la cárcel para mujeres. La Comisión Provincial por la Memoria explicó durante ese reclamo que la conexión de uno de los calabozos entró en un cortocircuito y originó el incendio. Vecinos aledaños a la brigada alertaron a los bomberos, cuyo destacamento se encuentra a la vuelta de la dependencia policial y a 200 metros del hospital. Sin embargo, el alerta sobre el inicio del foco ígneo no provino desde el personal policial de la comisaría, y cuando los bomberos llegaron al lugar, las 4 personas ya habían perdido la vida. Según denunciaron otras detenidas de la brigada, en el lugar no hay colchones ignífugos como es ley, no hay red contra incendios y ni siquiera había matafuegos. Y es una realidad que se repite en los establecimientos penitenciarios, además de comisarías, que no está de más recordar que aunque suceda exactamente lo contrario, no son edificios autorizados para la detención de personas durante más de 48 horas. Pero el sistema penal, el sistema penitenciario federal, particularmente en la provincia de Buenos Aires, pero en todo el país ocurre, está tan sobrepoblado que las comisarías y lugares como destacamentos o brigadas están también cumpliendo las funciones. Sí, hacen las veces de sitios periféricos de cárceles. Exactamente, y la verdad es que muchos dejan bastante que desear en cuanto a sus condiciones edilicias. De por sí ya los propios establecimientos penitenciarios tienen estos problemas, estas deficiencias. Esto le suma el caso de que además se produce en un lugar en donde está prohibido retener personas. 2 cuestiones a tener en cuenta. La provincia de Tucumán no cuenta con un mecanismo local de prevención de tortura, como ocurre, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que recoja en lo cotidiano denuncias como las que originaron las protestas de las detenidas, que controle los lugares de detención y que aporte alternativas eficaces para prevenir que hechos como estos no se repitan como vienen sucediendo con frecuencia. Y lo segundo es que el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, en el 2015 hizo una serie de presentaciones ante la Corte Provincial por un hecho similar ocurrido en Yerbabuena, donde hubo 2 muertes y tras un fallo judicial que tomó varias de estas denuncias, como por ejemplo realizar obras edilicias en todos los lugares de detención y prohibir el alojamiento de personas en sitios que no reúnan las condiciones mínimas, el gobierno provincial desde entonces al menos no cumplió ninguna de estas demandas. Casos como este, bueno, tienen
antecedentes muy similares, casi calcados. Una protesta por malos tratos o reclamando ante la vulnerabilidad de derechos, condiciones edilicias precarias, asesinamiento y un personal penitenciario que hace oídos sordos, ignora y deja morir, lo cual sucedió en este caso. Dejar morir en este tipo de situaciones es también colaborar con el asesinato de personas. Pasó en Pergamino del 2017, en la masacre de Pergamino, donde murieron 7 personas y 6 policías fueron condenados. De hecho, hace unas semanas se confirmó el fallo que sentenció a los agentes que estaban en ese momento en la dependencia. Ocurrió como en la masacre de Quilmes en el año 2004, donde murieron 4 personas. La masacre de Esteban Echeverría en 2018, también en la provincia de Buenos Aires. Esto se produjo en una comisaría, murieron 10 personas y hasta el momento es la peor masacre ocurrida en una comisaría de la provincia de Buenos Aires. Y casos, bueno, mucho más atrás en el tiempo, como por ejemplo el de Villa Devoto de 1978, ocurrido dentro del marco de la dictadura militar y que el Indio Solari recuerda en el sentido tema masacre en el Pabellón Séptimo. Pabellón Séptimo. Exactamente. Canción de Pablo era, entre paréntesis, creo, el título. Exactamente. Sí. Que bueno, queda ahí reflejado también un poco cómo es el tipo de maltratos, el tipo de violaciones tal vez que se producen en este tipo de dependencias. Y eso en el marco de la dictadura y sigue sucediendo. Sí, y además otra cosa tenés de antecedente no uno, no 2 casos. Son reiteradas. Son reiteradas. Ocasiones de estos acontecimientos, por lo cual en algún momento alguien tiene que dejar de hacer oídos sordos y dar respuestas. Son varios casos. En algunos casos, como este que te mencionaba de Tucumán, por ejemplo, en Yerbabuena, en algunos casos la justicia toma algunas demandas, inicia algunas medidas como para intentar hacer algún tipo de cambios en cuanto a lo edilicio. En otros casos se ignora, pero la verdad es que pase lo que pase, las respuestas siempre son la demora, la espera, las obras que no se hacen y también la detención de personas que no tienen que estar en ese lugar, porque hay algo que hay que mencionar y es que más del 40% de las personas que están detenidas en el país están cumpliendo una prisión preventiva, no tienen condena firme o están por delitos menores. Y esas personas no deberían estar ocupando un lugar, al menos hasta no tener una sentencia firme. Y esto también es una cuestión que colabora también que colabora con aumentar también la sobrepoblación de las unidades. Sí, me hace acordar justamente lo que me desprendía lo que mencionabas. El año pasado que se puso de alguna manera en un momento en debate, en agenda, justamente la prisión domiciliaria, liberar presos, justamente cuando hablábamos de pandemia y demás. Pero estos temas que realmente son los que necesitan atención, no se trataron. No se trataron. Además de que hubo cierta cuestión malintencionada también con esa noticia. Porque en realidad no fue quizás tan así. Si uno empezaba a investigar, no se liberaban. Sí, fake news. Suena fuerte, suena indignante, pero en la profundidad no fue tan así. Pero bueno, siguen ocurriendo estas situaciones, sigue sobrepoblado el sistema penitenciario federal y siguen llenas las comisarías, las dependencias policiales, los destacamentos, que son lugares que no tienen que albergar personas durante más de 48 horas. Y eso en un caso límite, sobre todo. Pero la verdad es que hay personas que incluso ya están condenadas y que al no tener lugar en el sistema penitenciario están aguardando, como en el caso de Tucumán justamente, están aguardando que las puedan trasladar. De hecho, la denuncia y la demanda y la protesta se inicia justamente entre muchos casos porque estaban exigiendo que las trasladen a una unidad penitenciaria. Es horrible, es lamentable decirlo, pero es cuestión de tiempo hasta que suceda otro caso, porque no hay ningún tipo de política pública para encarar esta situación y dar solución. Fíjate que entre Pergamino y Esteban Echeverría, por ejemplo, que son 2 casos de los que mencioné, ocurrieron en años consecutivos y en la provincia de Buenos Aires. Ahora ocurre esto y anteriormente, bueno, también vienen sucediendo los casos, como la masacre de Quilmes, justamente que te mencionaba. La verdad que se repiten, son cada vez más las víctimas que se pierden, son personas que por estar presas o por estar detenidas o privadas de su libertad, no pierden sus derechos humanos, no pierden el derecho a la vida justamente y a no poder dar más algún abrazo o poder ver a sus seres queridos. Me remite de alguna manera también a épocas oscuras de nuestro país, justamente en época de la dictadura cívico-militar, donde existía el acta constitucional que se privaba de todo derecho civil, económico, comercial y se quitaban todos los derechos a una persona, es decir, no tenía derechos, es decir, no era directamente un ciudadano o ciudadana. De alguna manera, todo esto indica que hoy las personas privadas de su libertad
de alguna manera no tienen derechos. Exactamente, y están en riesgo permanente porque tanto por las situaciones edilicias, las situaciones sanitarias, la falta de acceso a derechos básicos, como por ejemplo en esta pandemia justamente, hace unas semanas hablamos que se tuvo que recurrir a la justicia para que detenidos que habían recibido el primer turno o el segundo turno para la vacunación y estaban presos, se les pueda facilitar los métodos y los medios para poder recibir alguna de las dosis justamente. Y para eso tuvo que intervenir justamente la justicia, tuvo que recurrirse a una demanda, justamente algo que en realidad es algo a lo que podemos acceder todos afuera. Bien. Bueno, pasemos a otro asunto. Algo más. ¿Te quedó algo ahí independiente? No, en realidad era para completar, porque siempre vengo y hablamos, bueno, de cuestiones que son bastante para abajo, bastante cuestiones negativas. Esto lo quiero mencionar porque es algo que ocurrió en Mar del Plata. El fin de semana hubo un grupo de personas reaccionarias, grupo de personas que vandalizaron y escracharon pañuelos históricos que están pintados frente a la Catedral de Mar del Plata. Que además no es la primera vez que sucede. No es la primera vez que sucede en Mar del Plata, e incluso ha ocurrido en Plaza de Mayo también y en muchos otros lugares donde se han atacado monumentos también. Solo un día después, esto pasó el fin de semana, el día sábado, un día después, varias organizaciones ciudadanas y de derechos humanos se reunieron en el lugar para poder restaurarlos y contaron con la presencia de Irene Molinari de Chueque, que es referente de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo de Mar del Plata. Es siempre una buena noticia saber que estos organismos activaron rapidísimo para poder restaurar estos símbolos de lucha y resistencia pacífica al terrorismo de Estado. En particular en momentos en los que, como venimos hablando, bueno, todos los viernes, hay grupos que se especializan en reproducir discursos de odio que intentan relativizar y estigmatizar a estos sectores combativos de los derechos humanos. Para estos grupos, el pañuelo es el enemigo porque representa lucha, porque representa resistencia, representa las convicciones, representa mujeres luchando. Una carga simbólica muy fuerte en nuestro país. Y a nivel mundial también. Y a nivel mundial, justamente. Y representa mujeres organizadas luchando. Por eso es importante destacar la memoria activa y la reconstrucción ante el intento, bueno, justamente de destruir. Bien, vale la aclaración también de Pablo para decir, bueno, de tantas malas que normalmente compartimos, una buena posterior a una mala, evidentemente. Pero nos vamos a quedar con un poco como hicieron las abuelas, como hicieron las madres, de pese a todo, siempre una más adelante. Hay resistencia, hay memoria activa y hay resistencia, y eso también me parece que es algo ¿Sabes qué bueno? me recuerda? Y en esto probablemente me pueda ayudar Victoria Duclos-Ibet, que está ahí si del otro lado escuchando, que en Mar del Plata justamente hay un movimiento bastante fascista, por decirlo de alguna manera sutil, que es más, hay un documental, si no me equivoco, que habla de movimientos fascistas, neonazis y demás en Mar del Plata. En Mar del Plata, y en particular también lo extendería a la parte sur de la provincia de Buenos Aires, incluyendo Bahía Blanca, Tres Arroyos, que son lugares en donde hay mucho discurso reaccionario, antiderechos humanos, en algunos casos reivindicando el nazismo. Discursos hay en todos lados, pero hay movimientos como muy estructurados. A eso me refiero, en la parte sur, en algunas partes del sur de la provincia de Buenos Aires, que han incluso contado con medios de comunicación propios, como la Nueva Provincia en Bahía Blanca, en la época de la dictadura militar, cuando era dirigida por el padre de uno de los diputados de Cambiemos, justamente anteriormente, en la gestión anterior, que actualmente está procesado y condenado por delitos de lesa humanidad. En Mar del Plata, justamente poder contar con una resistencia justamente a esos movimientos y una reivindicación permanente de los derechos humanos, me parece que es importante y es algo bueno para destacar. Muy bien. Dice Vicky que nos recuerda. Hay mensajes, a ver si tenemos alguno. Bueno, un saludo para José de Tripodero, que está escuchando y está viendo el Noti también. Entonces el desafío se lo planteo a él, a ver si recuerda el... No sé, llegan mensajes por todos lados, hay saludos. Bueno, lo que quiero refrescar a ver si tenemos la información, porque yo sé que hay un documental que habla de los movimientos fascistas en Mar del Plata. Sí, dicen que vea mensajes. Bueno, pero yo tengo que hacer todo acá. El documental dice... El Credo, ¿se llama? Mira, bueno, y yo hablo de otro. Yo hablo de otro documental, no El Credo, que me pasa Nahuel. Así que abro el juego para ver si recuerdan cuál es el nombre del documental. Lo invito a José Tripodero, que está escuchando y está viendo el Noti, que también él sabe de esto. Obviamente los jueves hace Cine Continuado y Sucesos Argentinos, el podcast. Así que
Abro el juego a ver si descubren, a ver si recuerdan, a ver si me ayudan a refrescar la memoria, porque hay otro documental además del Credo que me dice Nahuel sobre movimientos fascistas en Mar del Plata, en la costa atlántica, para ser más concreto geográficamente. No lo tengo visto, pero... Estoy seguro. Así que bueno, Pablo, también ahí te vas a anotar cuando llegue el dato para verlo por ahí el finde. Sí. Pero antes te voy a decir, obviamente, primero, gracias siempre por la participación. Imagino que te quedas un rato más acá. Por supuesto, como todos los viernes. No tomaste todavía café, ¿no? Todavía no tomé. Nada de nada. Nada. Bueno, Nada. ahora lo vamos a solucionar enseguida porque me parece que el café se lo bajó entero Nahuel para seguir motivado y produciendo. Kevin tampoco tomó café aún, ¿no? No, o sea, la mitad del equipo acá que presente todavía no pudo tomar nada de café porque se lo tomó todo Vicky y Nahuel. Así parece. Igual ahora vamos a llenar un poquito para hacer la segunda ronda. Muy bien, vamos a preparar otra tanda de café, así que si ustedes tienen una empresa de café, una confitería o algo y quieren acercar al Noti, acá el equipo lo va a agradecer. Clean Caja. Mientras tanto, bueno, obviamente agradecemos a Pablo que hizo un repaso por lo que sucedió en Tucumán. Un policía disparó a un hombre por comportamiento, ¿cómo es? Que se denomina... Para someterlo, para intimidarlo. Sí, bueno. Un incendio también por negligencia y se abrió un debate, un mini debate que hicimos acá sobre la condición de las prisiones, de las cárceles, de las comisarías en nuestro país, no solamente en Tucumán. Y también, bueno, una buena para finalizar, pese a la mala, que es que vandalizaron las pinturas del símbolo, este ícono ya a nivel mundial y de la sociedad argentina en particular, de los pañuelos blancos, de las abuelas, de las madres, y restauraron en Mar del Plata inmediatamente. Al otro día, organizaciones se encargaron de dejar atrás esos signos que no están buenos de nuestros tiempos. Así que todo eso y mucho más, Pablo Velázquez, al que pueden seguir a través de qué redes. Mis redes sociales, @Pablo Velázquez 9, tanto en Instagram como en Twitter. Gracias nuevamente por el ¿Cómo espacio. terminó el Mundial? No sé si saben, pero hizo un mundial de fachos, de fascistas de sí, Argentina. el mundial de fachos. Sí, Yo sí, voté de todas las instancias. Sí, vi iba tu voto, vi votando. la participación. ¿Cómo terminó el mundial? Quedan algunas horas todavía. Está ganando Sergio Berni. Como el más facho de... Como el más facho, por lo menos por los hechos ocurridos en el año 2021. ¿Y contra quién compite? Contra Patricia Bullrich, que es la defensora del título 2020. Ganó el año pasado. Ganó el año Muy pasado. bien. ¿Y quedaron en semifinales? Javier Milei y José Luis Espert. Muy bien, esa es la información. Así que vayan a votar a ver el juego de quién es el más facho o más facha del país, el mundial. Bueno, tenemos a la contendiente Patricia Bullrich, a ver si repite título 2020. Está cerca, se está acercando, está recortando distancia. O gana Sergio Berni. Acá Berni. esto no es político partidario sin lugar a dudas. No, por favor. De las dos veredas. Creo que podrían hacer un partido propio entre todos los participantes igual. Sí, bueno, y hay una lista también muy amplia para incluir. Bueno, eso y mucho más puede pasar si lo siguen a Pablo Velázquez, como siempre tenemos en el Noti, y le agradecemos. Ahora nosotros, antes de ir al Flash, te voy a decir rápidamente, Kevin, a vos que tenés ganas de... Dice, me encantó el Mundial de Fachos, ya llegan mensajes. Bueno, 11 grados, casi 12 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires en este momento. Hay una leve llovizna, una humedad del 90%, así que ni se les ocurra lavar y poner a secar la ropa. No es el mejor consejo para esta jornada. Pero el día de mañana, sábado, va a bajar un poquito la temperatura de la mínima, pero también existe la posibilidad de que suba un poquito la máxima. Cosa que el domingo se termina. El domingo va a estar hermoso el día, así que disfruten. El lunes también se acomoda la jornada. Pero nosotros no somos porteños centristas, así que rápidamente les voy a decir que en este momento, en el norte de nuestro país, está fresquito, está cerca de 2 grados. Está bastante fresquito, sí. Fresco para septiembre. Pero si nos movemos para el lado nos vamos para la zona de Formosa, nos corremos de Salvador de Jujuy, justamente, nos vamos para Chaco y Corrientes, ahí está rondando los 14, 16 grados. Así que el norte está bastante heterogéneo, por así decirlo. Bajamos un poquito, nos vamos para Tucumán, nos vamos a Santiago del Estero, para Catamarca, ahí está bajando un poquito la temperatura. No solo bajamos geográficamente, sino que ahí estamos rondando los 12 grados, ¿sí? Nos vamos a La Rioja, 10 grados. Lindo. Pero, si nos vamos para el lado de Mendoza, nos vamos ahí a bordear la cordillera, empieza a bajar bastante la temperatura, que está rondando los 4 grados. En Mendoza, en este momento, está haciendo -1. Apa. Complicado. En San Luis apenas está rozando los 5 o 6 grados. También bastante fresquita la jornada en este país.
En Entre Ríos y Santa Fe está rondando los 12 grados más o menos, que es lo que tenemos por el momento cerca en toda la provincia de Buenos Aires. 11 grados casi exactos para toda la provincia. En La Pampa 8 grados. Nos vamos para el sur. Neuquén está complicado. A ver. 1 grado. Upa. 1 grado en Neuquén, Viedma 9 grados. Nos vamos a Rawson, hay 10, 11 grados. Y ya nos vamos para el sur, bordeamos toda la Patagonia que está en 4 grados, toda la Patagonia, hasta abajo, bien abajo, ahí Río Gallegos, 3 grados en este momento, en Ushuaia 9 grados y 3 grados incluyendo también lo que son las Islas Malvinas para hacer un sondeo muy muy rápido de nuestro país con la temperatura en todo porque nos gusta ser federales. Bien federal. Exactamente. Ahora sí vamos a disfrutar del primer flash informativo y la primera de estas canciones para levantar la jornada del viernes. Dólares contra la pobreza. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, aprobó el préstamo a la Argentina de $200 millones. El importe va a ser destinado al programa Apoyo a Poblaciones Vulnerables del Plan Argentina contra el Hambre. Reconocimiento y reparación. Colectivos travestis y trans solicitaron al Estado una reparación histórica y resarcimiento económico. El reclamo se basa en la violencia sufrida durante tantos años. Cuidar la vida. El gobierno reglamentó la Ley Nacional de Prevención del Suicidio. Desde su aprobación en 2015, la normativa llevaba 7 años sin aplicarse. Cuidado al votar. La Cámara Nacional Electoral advirtió sobre el método para cerrar el sobre este domingo en las elecciones y quienes pueden no votar justamente este domingo. Piden no usar saliva, sino introducir la solapa en el interior del sobre. Piratas y fragatas. Esta noche se enfrentan Belgrano y Almirante Brown en Córdoba por la Primera Nacional. Ambos clubes se encuentran en los primeros puestos de la segunda división del fútbol argentino.